Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video del día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de setups que podemos crear analizando los cruces de distintos indicadores. En este ejemplo podemos ver a un estocástico con sus dos líneas. La roja es la línea K y la azul es la línea D. Y generalmente vemos los cruces de estas dos líneas en las áreas de sobrecompra y sobreventa. Por ejemplo, si vemos aquí, la sobreventa está puesta en 20 y lo que buscamos son cruces que se produzcan dentro de esa área. Si agrandamos el área van a aparecer más señales, si la reducimos van a aparecer menos señales. Por ejemplo, si lo ponemos en 10, ahí ya prácticamente no tendríamos ninguna señal. Y la sobrecompra en 90 para que quede equilibrado. Vemos que ninguno de los cruces se produce en esas zonas. Mientras que si las zonas las agrandamos, ahí ya tendríamos cada vez más señales. Por ejemplo, si pasamos a 40 y 60, ahora ya vemos un cruce en la sobrecompra y este último cruce en la sobreventa, produciendo señales. El caso extremo sería 50, donde analizamos cruces de la mitad hacia arriba para vender y cruces de la mitad hacia abajo para comprar. Ahora vamos a ver otro ejemplo con el indicador MACD. El MACD tiene tres parámetros: el periodo de una media rápida, una media lenta y el suavizado. La línea celeste es el MACD y la roja es el suavizado de la misma. Cuando ambas líneas se cruzan, vemos que el histograma pasa por cero. El histograma es la distancia entre una línea y la otra, y los cruces por cero son justamente las señales. En este caso sería una señal de venta y este otro caso sería una señal de compra. Ahora vemos en un indicador dedicado cómo podemos conseguir señales con los mismos parámetros. Vemos que obtenemos las mismas líneas, las podemos superponer y en este caso el MACD lo podemos quitar porque las señales ya las tenemos sobre el gráfico. Podemos pintar el fondo, las barras y el fondo. Podemos superponer las líneas sobre el precio, solamente hay que ajustar las escalas o directamente las podemos quitar del gráfico. Vamos a ver ahora otro ejemplo con el HMA, una de las medias más rápidas que hay. Con un par de HMAs con distinto periodo podemos lograr señales bastante buenas de entrada. Supongamos
una media de 50 y una media algo más lenta de 60. Vemos que nos pinta estas señales y los cruces serían nuestras señales de entrada. En este caso vemos que son un poco lentas, así que vamos a aumentar un poco la velocidad. Para eso bajamos el periodo entre 30 y 32, por ejemplo. Ahí ya tendríamos unas buenas señales de entrada. Si usamos el indicador dedicado, ponemos los periodos de ambas HMAs y ahí vemos que obtenemos las señales. Podemos probar, podemos pintar las barras o pintar el fondo. Y entonces podemos ver los efectos de cambiar los periodos. Haciéndolo más rápido tendríamos todavía más señales. Y en este caso podemos usar el umbral que mide la distancia que debe cruzarse una línea con la otra para realmente tener una señal. Podemos ver cómo en esta tendencia alcista que se ve podemos reducir esa señal de venta y de compra que había en el medio, optimizando el valor del umbral. Finalmente veamos uno de los ejemplos más usados, el de la media exponencial. Supongamos que agregamos un indicador dedicado que compara dos medias exponenciales. En este caso estamos viendo una rápida de 17 contra una lenta de 34. Y vemos las líneas y los cruces señalados. Vamos a probar con algo más lento. Ahí vemos que prácticamente no se producen cruces, salvo a muy largo plazo. Aquí vemos una señal de compra. Acá hay otra señal de compra. Acá hay una de venta, compra. Acá hay una señal de venta y luego una señal de compra. No solo aplica para el precio, sino que, por ejemplo, si vemos el volumen, supongamos que queremos detectar estos picos de volumen, o sea, los breakouts, los quiebres. Si comparamos el promedio del volumen contra otro promedio del volumen, supongamos que usamos el mismo indicador de cruces, pero en lugar de referirnos al precio, nos referimos al volumen. Entonces en Input Series, en lugar de elegir alguno de los parámetros del precio, vamos a indicadores y elegimos el volumen. Vamos a especificar, deberíamos especificar otro panel porque vemos que las escalas no coinciden, la escala de volumen con la escala de precio. O sea que aquí nos conviene especificar el panel 2, así lo sobreponemos con el volumen. Entonces ahora lo que estamos viendo es el cruce de dos medias, pero las medias lo que hacen es promediar volumen. Y justamente lo que vamos a detectar son esos aumentos o bajas de volumen.
En este caso, las flechas no se refieren al sentido de compra-venta, sino al aumento o baja de volumen. Pongámosle líneas verticales para no confundir. Y vamos a ver más en detalle. Aquí vemos, por ejemplo, ahí tenemos un pico de volumen con una línea vertical azul, y la línea vertical roja nos indica que el volumen volvió a la normalidad. Este es otro uso que le podemos dar al cruce de medias aplicado al volumen. Espero que este video les haya resultado interesante. Cualquier duda o comentario publiquen debajo del mismo. Muchas gracias, hasta luego.